Bienvenidos, mi nombre es Mauricio Leiva Pérez y en este video explicaremos de forma clara los 4 tipos de diagnóstico que utilizamos en psicología clínica y luego veremos un ejemplo práctico de informe psicológico con todos sus componentes. El término diagnóstico procede de las palabras griegas dia, que significa a través de, y gnosis, que quiere decir conocimiento, es decir, su significado etimológico es conocimiento de alguna característica obtenida a lo largo de un proceso. En psicología, el diagnóstico no solo sirve para colocar una etiqueta, sino para comprender los problemas, sus causas y cómo se mantienen en el tiempo. Además, el diagnóstico permite la comunicación entre profesionales y orienta la intervención terapéutica. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, el diagnóstico psicológico es un proceso estructurado que busca identificar patrones de pensamiento, emoción y conducta que afecten el bienestar del individuo siguiendo criterios claros y científicos. Existen diferentes formas de llegar a un diagnóstico y según Marín, 2021, hay 4 métodos principales que todo profesional de la psicología debe conocer. El primero es el diagnóstico intuitivo o directo. Este tipo de diagnóstico se apoya en la experiencia del psicólogo. Mediante la observación y la memoria de casos anteriores, el profesional reconoce patrones y llega a una hipótesis rápida sobre lo que ocurre con el paciente. Por ejemplo, un terapeuta con muchos años de experiencia puede identificar un cuadro de ansiedad o depresión leve apenas al escuchar las primeras frases del paciente. El segundo es el diagnóstico diferencial o por comparación. Aquí el psicólogo analiza las similitudes y diferencias entre el cuadro del paciente y diversos modelos teóricos. Busca descartar trastornos que se parecen, pero que no son iguales. Por ejemplo, distinguir entre un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno obsesivo-compulsivo. El tercero es el diagnóstico inductivo. En este método, el profesional parte de observaciones concretas, como síntomas, conductas o respuestas, para llegar a una conclusión general. Es decir, de lo particular se va hacia lo general. Y el cuarto es el diagnóstico hipotético, también llamado diagnóstico terapéutico. En este caso, el psicólogo plantea una hipótesis sobre lo que podría estar ocurriendo y busca confirmarla a través de la intervención. Si el tratamiento propuesto mejora los síntomas, se confirma la hipótesis inicial. Además de estos métodos, existen 3 tipos de diagnóstico clínico que complementan el proceso de evaluación: el nosológico, el sindrómico y el diferencial. El diagnóstico nosológico, también llamado positivo, consiste en identificar de forma precisa las patologías o trastornos que presenta el paciente, justificando cada una con datos clínicos y con criterios del DSM-5. El diagnóstico sindrómico se refiere al conjunto de signos y síntomas que se relacionan entre sí y que forman un síndrome. Por ejemplo, un síndrome depresivo puede incluir tristeza persistente, falta de energía y pensamientos negativos, aunque las causas pueden ser diferentes en cada persona. Y finalmente, el diagnóstico diferencial busca eliminar otras posibles causas o trastornos que podrían explicar los síntomas. En otras palabras, parece, pero no es. Ahora veamos un ejemplo breve de un informe psicológico, que es la parte final del proceso de evaluación. Datos de identificación: nombre, Beatriz, seudónimo. Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1978. Edad: 44 años. Sexo: femenino. Ocupación: empleada. Motivo de consulta: Beatriz solicita atención psicológica voluntariamente, señalando que presenta una problemática en su relación de pareja debido a la falta de comunicación y a las discusiones frecuentes en el hogar. Antecedentes generales: la paciente mantiene una relación de 23 años con su esposo y tienen 2 hijos. Refiere una historia familiar marcada por el alcoholismo del padre y una relación distante con la madre. En la actualidad vive con su esposo, su hijo y un sobrino de 16 años. En cuanto a las pruebas aplicadas, se realizaron los siguientes instrumentos: entrevista inicial, inventario de depresión de Beck, inventario de ansiedad de Beck, escala de funcionamiento familiar y cuestionario de aserción en la pareja. Los resultados fueron los siguientes. En el inventario de depresión de Beck obtuvo un puntaje de 12, lo que indica depresión leve.
En el inventario de ansiedad obtuvo 7 puntos, indicando ansiedad leve, y en la escala de funcionamiento familiar se halló disfuncionalidad grave en la comunicación y autoridad, aunque con áreas de apoyo funcional. Con base en estos resultados, podría proponerse un diagnóstico hipotético de trastorno de ajuste con síntomas ansioso-depresivos, agravado por conflictos familiares y baja comunicación. Este ejemplo muestra cómo se organiza un informe psicológico, desde los datos de identificación hasta la interpretación de las pruebas y el diagnóstico final. El informe debe ser claro, coherente, legible y comprensible para el paciente y para otros profesionales. Al presentar un informe psicológico, recuerda estas recomendaciones. Usa un lenguaje sencillo, evita tecnicismos innecesarios, organiza la información con títulos y subtítulos, incluye gráficas o esquemas cuando sea necesario y cita siempre las fuentes teóricas utilizadas, como el DSM-5 o el CIE-10. El informe psicológico no solo es un documento técnico, es también una herramienta de comunicación que puede motivar, orientar y acompañar al paciente en su proceso de cambio. Gracias por ver este video. Si eres estudiante o profesional de la psicología, esperamos que este material te ayude a comprender mejor el proceso diagnóstico y la elaboración del informe psicológico. Hasta la próxima.